¿Sabías que inicialmente las historietas tenían un carácter cómico? Esta es la historia de Indulfania, un espacio donde los amantes del cómic expresan su creatividad. Indulfania nace de una propuesta de un estudiante de licenciatura en lengua castellana buscando un espacio donde realizar su práctica profesional. Entonces decide hacerlo en la biblioteca, pues instituir un club de lectura y creación de cómic, un taller, un aula taller era la idea en un principio. Entonces llegó a la biblioteca porque la biblioteca está legitimada como un lugar válido para la enseñanza, desde la enseñanza no formal, y encontró aquí también que estaban interesados en la adquisición de material de cómic. Ya tenían cierta parte de cómics algo viejos, cosas como Tintín, Calvin y Hobbes, cosas por el estilo, pero estaban interesados en adquirir material de novela gráfica. Entonces ambas cosas, pues encontró acá la resonancia a su propuesta y efectivamente le dieron toda la acogida a darle un espacio, a prestarle el auditorio y así pues con el aval de Facultad de Educación para que este fuera el espacio de práctica de Santiago Bustamante se creó Indulfania. El nombre pues de la exposición no podría ser más diciente. Pues el arte de hacer y leer cómics se refiere precisamente a eso, a esos dos intereses, a la difusión del material de lectura de la biblioteca, pero también a la difusión del trabajo que hacemos desde Indulfania, del proceso y por lo que apostamos que es una mirada del cómic que es más hacia ver el cómic como algo que se estudia. A mí me gustó fue lo del WhatsApp de la par. Eso ha sido el éxito. Como que la par que escribieron. Me gusta mucho las cosas de ilustración así digital. Y ese carro lo quiere hacer disque en 3D. Aprendí en Indulfania sobre todo como de nuevos autores que me inspiraron y me motivaron como a continuar haciendo cómics, que me enseñaron ciertas maneras de, pues ciertas narrativas, ciertas formas de contar que, digamos, yo estaba muy cruda en eso. Y a medida que hablaba con ellos y que iba a las clases, pues iba conociendo estos libros que Estefanía nos compartía como por un drive. Y empecé a leer mucho más cómics, a venir acá a la biblioteca, a practicar como los ejercicios de dibujo que ellos nos hacían. Lo que más he aprendido es, por un lado, como los estilos, pues conocer estilos para definir el estilo propio. También he aprendido a conocer la forma en la que narran los autores, a conocer los elementos propios de la narrativa, para no ser muy incoherente con las cosas que uno hace, ¿cierto? Como con los dibujos o en sí o la producción que uno hace. Y también, no, sí, crear el estilo propio, eso es lo que más me ha ayudado con Indulfania. Mi nombre es Estefanía Barrera, tengo 23 años y estoy en octavo semestre de licenciatura en lengua castellana. En mis tiempos libres me gusta leer, escribir cuentos y hacer cómics. En un futuro me gustaría desempeñarme como docente, ojalá como tallerista, incluso me gustaría pues continuar dando la parte de narrativa gráfica, dando un taller o algún curso respecto a la narración gráfica, al cómic. Ojalá en un nivel más profesional, es algo que hace falta acá. Llegué a Indulfania como asistente pues, y no había leído mayor cosa, no había como explorado otra cosa que no fuera lo típico que uno ve en los periódicos. Y más bien fue desde el mismo Indulfania que me fue interesando reconciliarme con la parte del dibujo, que es algo que todos como que o la mayoría solemos abandonar después de la infancia, y también pues de que es un formato que admite realmente todo e incluso cosas que no admiten otros formatos. Pueden ser de simplemente momentos,
otras simplemente porque surgen de alguna frase que escucho o leo. En este momento, por ejemplo, tengo en la idea varias. Una de ellas es con una frase de Clarice Lispector que dice: olas inmensas de mutismo. Quiero hacer otro de tacitas de café. No tienen que ser necesariamente historias. Antes pensaba mucho que tenían que ser historias nomás, pero realmente también pueden ser momentos o cosas más sueltas y cortas. Realmente la excusa se ha vuelto es los cómics más que todo. Pues yo creo que esa fue como la vía de reconciliación con el dibujo. ¿Sabías que la primera historieta en Colombia se llamó Mojicón? Y su característica principal era el amor entre sus protagonistas. Ahí inventé, el amor y la amistad. Eran los valores. Entonces volvamos a empezar. ¿Sabías que la primera historieta en Colombia se llamaba Mojicón, cuyas características predominantes eran los valores de amor y amistad que se daban entre sus protagonistas? Continuemos viendo esta historia contada a través de cómics. La biblioteca tiene un interés más que todo en adquirir material de investigación. Sin embargo, los cómics son material de estudio, de investigación para muchas áreas. Por ejemplo, los de artes, los de audiovisuales pueden presentar una novela gráfica como su trabajo de grado, en lugar de hacer un cortometraje, por ejemplo. Entonces esta fue como, además de que ya estaba pues el interés de adquirir este material, entonces lo que se hizo fue buscar un catálogo selecto, o sea, unas novelas gráficas que fuesen recientes, nuevas, que tuviesen cierto reconocimiento, que tuviesen alguna historia que las hiciese un catálogo bien seleccionado. Entonces se hizo fue todo un proceso de selección mirando muchísimos cómics, se seleccionó alguno y acá llegó. Ay, Dios mío. Mero rato para hacer eso. Recortando todo, no. ¿Cuánto me demoré? Como por ahí 2 semanas, 3 semanas. 2 años. Porque casi 2 años. Porque tenía que... En realidad todo comenzó pues en Indulfania, obviamente, como indagando sobre otros autores, leyendo otros cómics y de ahí pues como que empecé a identificar un personaje, ¿cierto? En este caso que son unas ovejas. Ya de ahí empecé a identificar como cuál era la línea en la que quería trabajar o la técnica y pues opté por ilustración con papel, ¿cierto? O sea, papel recortado, hacer todo con papel. Entonces utilizo no solamente papel, sino otras técnicas como por ejemplo acuarela o acrílico, ¿cierto? Como para utilizar como varias y hacer varios efectos. Entonces, pues como todo el proceso fue ese, la identificación del personaje, luego identificar la técnica y juntar varias técnicas para dar como algo que fuera más armonioso. Mi nombre es Laura Marcela Álvarez, tengo 24 años, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y estoy en el 8º semestre. Yo soy la representante estudiantil de mi licenciatura. Actualmente también hago parte de la red de estudiantes de Educación Especial y Pedagogía Infantil y somos los que nos encargamos de hacer el Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía Infantil y Educación Especial. También como en mi carrera nos enfocamos como en contextos convencionales y no convencionales, entonces no solamente estamos en la escuela, sino que también hacemos parte de otros espacios como la calle o parques biblioteca o otro tipo como de espacios en los que haya niños y que también esté inmersa esa parte educativa.
Mi cargo es auxiliar del programa en pedagogía, entonces pues lo que hago básicamente es realizar como instructivos para los estudiantes, comunicarme con los estudiantes a cualquier información pues, que pida la coordinadora del programa, comunicarme también con algunos profesores, realizar las evaluaciones de algunos cursos, pues estar como haciéndole seguimiento a todos los procesos del pregrado y pues para ayudarle a la coordinadora del programa. Me gusta dibujar desde que estaba muy pequeñita, desde que estaba muy chiquita pues siempre como que lo he hecho, pero así que lo haga bastante, que lo haga casi que todos los días, hace por ahí 2 años que lo hago bastante. Con un amigo que, pues, con el que salía mucho y él también pues dibuja y empezó pues como a decirme que me motivara más, que lo hiciera más. Y pues lo intenté de nuevo después de varios años y me fue muy bien. Entonces como que lo retomé y me animé como a seguir haciéndolo. Y ya empecé como a definir mi estilo, empecé a definir como la ilustración que más me gustaba. Y ya encontré que la ilustración infantil es lo que más me gusta. Yo más que todo ilustro son animales y niños. Es casi todo lo que hago porque igual pues con la carrera es lo que más me interesa ilustrar, cosas de niños para niños. Entonces es lo que más me inspira, animales y niños y algunos objetos pues que yo considere que sean buenos para realizar una historia o un cuento. Yo cuando estoy dibujando me concentro un montón, me desconecto mucho de lo que estoy, pues como de lo que está alrededor. Me transporta como a otros lugares, entonces cuando yo dibujo trato de hacerlo en un lugar muy calmado. Sabían que Superman fue rechazado en numerosas ocasiones, pero sus escritores no se rindieron y así se convirtió en un personaje de referencia para el mundo de los cómics. Indulfania, un mundo que los seguidores de los cómics no se pueden perder. Indulfania se ha vuelto es como un laboratorio, se ha vuelto es un espacio donde que se acomoda y lo permite precisamente que sea un taller, se acomoda a los intereses de las personas que en ese momento se inscriben. Entonces, si por ejemplo hay un mayor interés en las narrativas infantiles, vemos algo de libros álbum, por ejemplo. Incluso también algunas como especialidades que he querido o que he descubierto, entonces las traigo a colación. Hay una parte de dibujo que la da otro profesor, y hay una parte de narrativa, de lectura, de los elementos teóricos, que de esa parte me encargo yo. Pero entonces también, según los intereses, incluso los míos, vamos acomodando los contenidos. Por ejemplo, si nos interesa más la realización de fanzines, entonces empezamos a llevar este material, a analizar este material. Si nos interesa más es lo infantil, entonces buscamos qué es lo que tiene el lenguaje infantil, por ejemplo, cómo se hace una historia para este público, según las necesidades. Incluso ha llegado gente de Indulfania que tiene ideas de gran aliento, que tiene, por ejemplo, la idea de una novela gráfica que se sabe que en el transcurso del semestre, de las 12 sesiones, no se alcanza a hacer. Sin embargo, pues, hacemos como toda una dinámica de taller, que es darnos aportes, como que nos exponga cuál es su idea y qué referentes, qué técnicas, qué cosas les pueden ayudar a nutrir su idea e irla desarrollando de a poquitos, aunque no la llegue a terminar allí. Tengo 9 cómics acá expuestos y el proceso fue, en realidad, pues yo no había hecho ninguno para la exposición. Fueron como cómics que tengo hechos desde el 2016, pues que he hecho como durante esos años que he tratado como de experimentar más o menos otras narrativas dentro del cómic. Y algunos hacen parte son varios proyectos.
Unos son parte como de una libreta que tengo donde anoto cosas muy personales y que de pronto estaban ahí y me parecieron que podían hacer parte de la exposición cuando Estefanía me invitó y pues ahí están. Otros son parte de un proyecto que tengo a largo plazo, que ya es algo como personal, que todavía no sale a la luz y son algunos bocetos como una especie de libro, tipo novela gráfica que quiero sacar, pero eso ya lleva más tiempo. Y los otros son como historias que pasan por ahí, algunas prácticas que hice en Indulfania. Yo me llamo Laura, estudio artes plásticas, tengo 22 años y estoy en 5º semestre. Yo siento que tal vez no me veo haciendo otra cosa que no sea estudiando arte, sobre todo porque pues no es algo que necesite de la academia, pero en la academia se encuentran muchas personas que tienen un montón de conocimientos que igual yo quiero tener y cosas que quiero aprender, entonces siento que es muy enriquecedor para mí. A mí me gusta mucho escribir y pues además de dibujar y todo esto, también me gusta como jugar a hacer música, observar muchísimo, me gusta salir a caminar y mirar las cosas, tintear. Cuando salgo a caminar me gusta mucho mirar los balcones, las ventanas y la gente en general, como imaginar cómo serán las vidas de las personas o imaginar situaciones como ficcionadas. Me gusta ver como la variedad de la gente, pues toda la riqueza que hay en la gente. Aquí quería ser como una persona que estuviera dibujando y tomando café, pero en este momento no se nota mucho, pero quiero hacerle como un universo acá, como unas nubes que le salgan de la cabeza y que se unan con el vapor del café. A mí me gusta muchísimo como todo este proceso editorial y sobre todo quisiera como seguir haciendo lo que hago y dibujando y todo eso, pero más orientado como hacia la creación de libros y de publicaciones independientes. Entonces me gustaría mucho como poder enseñarle a la gente lo que más pueda, sea en talleres o como sea, y tener un espacio donde la gente se pueda encontrar y, no sé, como escuchar música bonita y conocer libros bonitos. Yo sobre todo me baso mucho en mi experiencia personal y sobre todo intento como dibujar los sentimientos, pues las cosas que vienen como de manera abstracta a mí o los sentimientos o las emociones que me evocan las cosas que observo o la gente con la que hablo, las cosas que leo. Entonces generalmente resultan siendo como o dibujos autobiográficos o como dibujos muy medio etéreos, como con muchas nubes, con cosas medio irreales. Te invitamos a que nos sigas por Facebook, Twitter, El canal de YouTube de la universidad.